Un multimillonario contrata a una niñera para su hija enferma, pero cámaras ocultas revelan algo impactante. El ático con paredes de cristal de Ethan Caldwell se alzaba sobre el brillante horizonte de Chicago. Las luces de la ciudad se extendían bajo él, un extenso testamento de su éxito, pero a pesar de toda su opulencia, el ático se sentía frío y estéril. La calidez de la vida familiar se apagó hace 2 años cuando su esposa Rachel murió en un trágico accidente. La única luz que evitó que su mundo estuviera completamente oscuro era su hija Emily, de 8 años. Emily, con su frágil salud y el espíritu gentil de su madre, era el universo entero de Ethan. Su vida giraba en torno a su cuidado y protección. Las cámaras de vigilancia salpicaban cada rincón de su casa, cada una transmitiendo imágenes en vivo a las pantallas de su oficina. Monitoreaba cada movimiento de Emily, cada respiración. Decidido a mantenerla a salvo, pero ninguna cantidad de tecnología podía reemplazar la conexión humana, y el desfile de niñeras que habían ido y venido durante el último año solo había aumentado la soledad que se filtraba en sus vidas. Esa noche, Ethan se sentó en su escritorio con una pila de currículums extendidos ante él. Ninguno de los candidatos. Se sintió bien. Examinó los perfiles con desapego mecánico hasta que uno le llamó la atención. Grace Parker. Su fotografía era simple, una cálida sonrisa que llegó a sus ojos. Era una enfermera pediátrica con experiencia en el cuidado de niños con enfermedades crónicas. Algo en su comportamiento tranquilo lo hizo reflexionar. Tal vez ella es la indicada, murmuró para sí mismo a la mañana siguiente. Grace llegó al ático de Caldwell, salió del ascensor al vestíbulo revestido de mármol. Su corazón palpitaba. El lujo del mundo de Ethan Caldwell era intimidante, pero Grace se estabilizó. No estaba allí para ser impresionada por la riqueza, estaba allí por Emily. Un miembro del personal de la casa la acompañó al ático. Cuando se abrieron las puertas del ascensor fue recibida por la elegancia prístina de la casa de Ethan. El silencio era palpable, como si el espacio mismo contuviera la respiración. Los pasos de Grace eran suaves sobre los pisos pulidos mientras la conducían a la oficina de Ethan. Ethan se puso de pie cuando ella entró. Él era en todo sentido el formidable multimillonario sobre el que había leído alto, ojos penetrantes y exudando una autoridad controlada. Su mirada la evaluó con una precisión que la hizo sentir como si pudiera ver directamente a través de su alma. Señorita Parker, dijo extendiendo una mano. Señor Caldwell, ella respondió. Su agarre firme y constante le hizo un gesto para que se sentara. La entrevista comenzó de inmediato. Las preguntas de Ethan fueron directas. Su voz, entrecortada, preguntó sobre su experiencia, sus métodos de atención y cómo manejaba las emergencias. Grace respondió cada una con calma. Sus años de enfermería en hospitales infantiles, dándole una confianza tranquila. Ella entendía el peso de la responsabilidad que conlleva cuidar a un niño cuya salud era delicada. ¿Por qué quieres este trabajo?, preguntó finalmente Ethan. Entrecerrando los ojos ligeramente, Grace respiró hondo. He pasado años trabajando con niños que necesitaban más que solo atención médica, necesitaban que alguien los viera, les diera esperanza y alegría, incluso cuando las cosas eran difíciles. Quiero ayudar a Emily, no solo a sobrevivir, sino a prosperar. Por un momento algo parpadeó en los ojos de Ethan, una grieta en la armadura que construyó alrededor de sus emociones. La estudió un momento más antes de asentir. Empieza mañana. El corazón de Grace se alegró. Consiguió el trabajo, pero supo instintivamente que esto era más que un empleo. Se sentía como el comienzo de algo significativo, como si el destino la hubiera llevado a este momento. Daniel caminaba de un lado a otro en un estudio. El resplandor del horizonte de la ciudad proyectaba largas sombras a través de la habitación. No podía quitarse la sensación incómoda que se había instalado en su pecho desde que contrató a Hannah. Su mente seguía repitiendo los momentos que había visto en las cámaras ocultas. Pequeñas interacciones inocuas entre Hannah y Emily. A primera vista, todo parecía perfectamente normal, pero había algo que no podía identificar, que lo seguía carcomiendo. Las imágenes mostraban a Hannah sentada con Emily leyéndole una historia, cepillándole el cabello o guiándola suavemente a través de ejercicios de respiración cuando su asma se intensificaba cada vez que los ojos de Emily brillaban con una felicidad que no había visto en años. Pero la desconfianza de Daniel no lo abandonaba.
había pasado tanto tiempo manteniendo a su hija protegida del mundo exterior de posibles daños que le resultaba casi imposible dejar entrar a alguien más. Acomodándose en su silla de cuero, abrió su computadora portátil y escaneó las últimas imágenes. La pantalla cobró vida mostrando a Hannah en la habitación de Emily. Estaban trabajando en un rompecabezas juntas. La suave risita de Emily resonó a través de los altavoces, un sonido que alguna vez fue tan raro que se sintió como una ilusión. Hannah se inclinó sobre su voz cálida y alentadora. Lo estás haciendo muy bien, Emily. Hannah dijo señalando una pieza del rompecabezas. Mira cómo encaja esta aquí. Emily asintió con entusiasmo, sus pequeños dedos colocando la pieza perfectamente. Lo hice, exclamó. El corazón de Daniel se encogió. No se había dado cuenta de lo mucho que extrañaba escuchar a su hija Joy. La vista fue casi suficiente para hacerle confiar en Hannah por completo, casi, pero luego la expresión de Hannah cambió. Su sonrisa se desvaneció ligeramente, reemplazada por una mirada distante. Miró alrededor de la habitación como si comprobara si alguien estaba mirando. El pulso de Daniel se aceleró, se inclinó más cerca de la pantalla, su mandíbula se tensó. Emily, Hannah dijo suavemente. ¿Recuerdas a tu mamá? Daniel jadeó. Este era un tema que mantenía cuidadosamente sellado, encerrado tras muros que pensaba que eran impenetrables. Emily asintió, sus ojos se nublaron. La extraño, susurró. Lo sé. Hannah respondió suavemente. Está bien. Hablar de ella, ya sabes, hablar de las personas que extrañamos ayuda a mantenerlas cerca de nosotros. La voz de Emily era apenas audible. Papi, no habla de ella. Una punzada de culpa recorrió a Daniel. Agarró el borde de su escritorio, sus nudillos se pusieron blancos, y aparte sus ojos suaves con empatía. A veces los adultos piensan que si no hablan de algo es más fácil de manejar. Pero tú y tu papá pueden hablar de ella juntos, tal vez los ayude a ambos. Daniel, pecho apretado, se sentía como un intruso en su propia vida, viendo un momento que no debería haber sido capturado en una pantalla. Había estado tan concentrado en proteger a Emily que no se había dado cuenta de cuánto la lastimaba su silencio, y sin embargo, a pesar del dolor que sentía, una pequeña parte de él se maravilló de la capacidad de Anne para llegar a su hija de una manera que él no podía. La pantalla se oscureció cuando la grabación terminó. Daniel se reclinó en su silla cerrando los ojos. Las dudas se arremolinaban en su mente, chocando con los recuerdos de la risa de Emily. Estaba dividido entre su desconfianza arraigada y la innegable calidez que Hannah trajo a sus vidas. El suave golpe en la puerta lo sobresaltó. Se giró para ver a Hannah parada en la puerta, su rostro tranquilo pero serio. Señor Caldwell, dijo su voz firme, ¿podemos hablar? Daniel dudó y luego asintió. Sí, tenemos que hablar. Mientras ella entraba en la habitación, Daniel sabía que lo que pasara después lo cambiaría. Todos los días siguientes se desdibujaron en una rutina que trajo una extraña sensación de comodidad a la vida de Daniel. Continuó monitoreando las imágenes de la cámara oculta cada noche, no por sospecha sino por una cautelosa necesidad de saber que Sophie realmente estaba prosperando, y de hecho lo estaba. Cada clip de Sophie y Hannah juntas mostraba a la niña floreciendo bajo el suave cuidado de Hannah. Hubo momentos en que la risa de Sophie resonó por el ático, rompiendo el silencio que lo había perseguido desde que Melissa falleció. El comportamiento paciente de Hannah y las ideas inventivas para el cuidado de Sophie transformaron el ático de una fortaleza estéril a algo parecido a un hogar. Nuevamente una tarde lluviosa, Daniel regresó de una reunión de la junta exhausto. Cuando salió al pasillo, escuchó la suave melodía de un piano. Se detuvo desconcertado, no había escuchado ese sonido años. Se movió silenciosamente hacia la sala de estar y encontró a Hannah sentada junto a Sophie en el piano de cola. Los pequeños dedos de Sophie presionaron las teclas vacilante mientras Hannah guiaba sus manos. Eso es perfecto, Sophie, estás aprendiendo tan rápido. Hannah animó, su voz cálida y llena de elogios. La de Sophie, sus ojos brillaban de alegría. Mamá solía tocar esto, dijo suavemente, su voz teñida de recuerdos. Hannah sonrió, apartando su mechón de cabello de la frente de Sophie. Y ahora mantienes viva su música. Estaría muy orgullosa de ti. Daniel sintió un nudo en la garganta. No se había dado cuenta de lo mucho que extrañaba el sonido de ese piano. Los ecos de la música de Melissa que una vez llenaron sus vidas. Ver a Sophie tan conectada con el recuerdo de su madre trajo dolor y una extraña y dolorosa esperanza. Dio un paso atrás en silencio, no queriendo entrometerse en el momento, pero cuando se giró para irse, se dio cuenta de que Hannah lo había notado. Sus ojos se encontraron con los de él brevemente. Una mirada de complicidad pasó entre ellos. Ella no dijo nada,
pero su mirada contenía una comprensión silenciosa que hizo que sus defensas flaquearan esa noche, después de acostar a Sophie. Daniel encontró a Hannah en la cocina limpiando. Se aclaró la garganta, sintiendo la incomodidad que a menudo acompañaba sus conversaciones. No sabía que tocabas el piano, dijo. Hannah puso una pequeña sonrisa en sus labios. Realmente no, pero Sophie quería intentarlo y estamos aprendiendo juntos. Él asintió. Sus ojos se alejaron. Gracias por todo lo que eres. Haciendo por ella no es solo por ella. Hannah respondió suavemente. Tú también necesitas esto. Daniel. Sus palabras se asentaron pesadamente en el aire entre ellos. Él apretó su mandíbula las paredes alrededor de sus emociones, amenazando con romperse. No sabes de lo que estás hablando, murmuró dándose la vuelta. Sé más de lo que crees. Hannah dijo suavemente. Estás tan concentrado en protegerla, en controlar todo, que olvidaste cómo dejarte sanar. Se giró para mirarla, sus ojos tormentosos. Estoy haciéndolo que es mejor para Sophie y quien está haciendo lo que es mejor para ti. Ella replicó con voz firme y tranquila. Tú también puedes llorar, Daniel, puedes dejar entrar a la gente. La miró fijamente, el peso de sus palabras presionándolo. El impulso de negar todo burbujeaba dentro de él, pero en el fondo sabía que ella tenía razón. Se había estado ahogando en su propio dolor durante tanto tiempo que olvidó lo que era sentir cualquier otra cosa. Eres valiente, susurró, su voz casi quebrándose. Ojalá pudiera serlo. La mirada de Hannah se suavizó. Eres valiente, Daniel, solo necesitas confiar en ello. Por primera vez en años dejó escapar un suspiro. Él no se había dado cuenta de que estaba conteniendo ese frágil momento. Sintió un destello de algo que pensó que había perdido para siempre. La esperanza, como la noche que se dibujó en Daniel. Supo que las cosas estaban cambiando y tal vez, solo tal vez, era para mejor. Pasó los siguientes días cuidando a Sophie con un enfoque inquebrantable. Daniel, mientras tanto, trató de procesar las revelaciones que las cámaras ocultas habían descubierto. Pasó noches sin dormir revisando las imágenes repetidamente, cada vez sintiendo una oleada de incredulidad y enojo. ¿Cómo había permitido que las cosas salieran tan mal bajo su propio techo? Hannah había demostrado ser confiable, dedicada, atada y profundamente cariñosa a pesar de la confusión emocional. Se dio cuenta de que le debía una disculpa sincera. Su amante casi había ahuyentado a la única persona que realmente había ayudado a Sophie. Tarde una noche, después de que Sophie se hubiera quedado dormida, Daniel encontró a Hannah de pie junto al balcón mirando el horizonte de Nueva York. La brisa fresca tiró de su cabello y el distante de la ciudad llenó el silencio entre ellos. Se aclaró la garganta. Hannah vacilante, ella giró su rostro, calmada, pero sus ojos cautelosos. Señor Bennett, hizo una mueca ante su tono formal. Por favor, llámame Daniel. Hannah esperó. Expresión ilegible. Te debo una disculpa, dijo en voz baja, por todo. La sospecha, las cámaras, las acusaciones. Estaba tan cegado por mi necesidad de controlar todo que no podía ver lo que estaba frente a mí. Hannah asintió lentamente. Entiendo por qué lo hiciste. Tu miedo por la seguridad de Sophie es palpable, pero la confianza no puede existir junto con la sospecha constante. Daniel suspiró, el peso de sus palabras hundiéndose. Lo sé y me doy cuenta ahora de que al tratar de protegerla la estaba aislando. A ella y a mí mismo. La mirada de Hannah se suavizó. Sophie no necesita una fortaleza, necesita un hogar, un lugar donde se sienta segura y amada, no solo protegida. Daniel tragó saliva, la emoción subiendo por su garganta. ¿Puedes darme otra oportunidad? Necesito tu ayuda. Sophie te necesita. Hannah consideró su súplica, su corazón tirando de la sinceridad en sus ojos. Finalmente asintió. Me quedaré por Sophie. El alivio se apoderó de Daniel. Gracias, susurró. Prometo hacerlo mejor. Mientras estaban juntos en la noche tranquila, algo frágil y esperanzador floreció entre ellos. Los muros que Daniel había construido alrededor de su corazón habían comenzado a agrietarse y sintió la posibilidad de curación tanto para él como para su hija. Los días que los siguientes fueron más brillantes. La salud de Sophie se estabilizó y su risa llenó el ático una vez más. Hannah continuó su trabajo con un renovado sentido de propósito y Daniel comenzó a abrirse de maneras que nunca pensó posibles. Se unió a ellos en sus rutinas diarias, leyendo cuentos, saliendo a caminar por el parque e incluso ayudando con los ejercicios de respiración de Sophie. La fría atmósfera estéril del ático lentamente dio paso a la calidez y la alegría. Una noche después de la cena, Sophie se acurrucó entre Daniel y Hannah en el sofá. Miró a su padre con ojos claros y confiados. Papá, ¿estás feliz ahora?
Preguntó la garganta de Daniel, se tensó, miró a Hannah, quien sonrió alentadoramente, asintió con la cabeza, su voz cargada de emoción y cariño. Estoy más feliz de lo que he estado en mucho tiempo. Sophie me sonrió también. Hannah apartó un mechón de cabello de la cara de Sophie. Eres la chica más fuerte que conozco. Sophie bostezó y cerró los ojos. Su pequeño cuerpo se relajó y contento mientras se quedaba dormida. Daniel encontró la mirada de Hannah. Tenía tanto miedo de perderla, confesó, pero al tratar de protegerla la estaba alejando, y estaba alejando a cualquiera que intentara ayuda. Hannah tomó su mano. El miedo puede atraparnos si lo permitimos, pero el amor y la confianza pueden liberarnos. Daniel asintió sintiendo la verdad de sus palabras. Gracias, Hannah, por todo. Ella apretó su mano. No tienes que agradecerme, estamos juntos en esto. Mientras el caballero se acomodaba alrededor de ellos, Daniel sintió una profunda sensación de paz. Había aprendido a dejar ir la necesidad de control para confiar en las personas que se preocupaban por él y su hija, y al hacerlo había encontrado algo mucho más preciado, una familia. Al final, la historia de Daniel nos enseña que el amor no puede prosperar en un mundo construido sobre el miedo y la desconfianza. La verdadera protección no viene del control, sino de la confianza, comprensión y vulnerabilidad. Cuando nos permitimos ayudar a otros a compartir nuestras cargas, en nuestros miedos, descubrimos una fuerza mayor que cualquier fortaleza que pudiéramos construir. Confiar en los demás y en nosotros mismos puede conducir a la curación y la esperanza, incluso en las formas más inesperadas.